Vamos comenzando un poquito, si quieren, así empezamos a charlar un poquito. Hay varios temas para tratar. Y les voy a contar un poquito. Mi nombre es Esteban Zúcar y soy director de Dicocheras. Somos una empresa dedicada a inversiones inmobiliarias, principalmente relacionadas con todo lo que es cocheras y estacionamientos. Y básicamente una de las cosas que más nos gusta hacer es armar inmuebles rentables. Así que después vamos a charlar un poquito de eso. Vamos a arrancar la charla hablando un poquito del negocio de las cocheras. Vamos a hablar primero un poquito de lo que es el mercado, por qué invertir en cocheras, a ver algunas opciones de inversión en cocheras. Y después voy a tirar algunas opciones interesantes que tienen que ver con otras inversiones inmobiliarias rentables, ¿sí? Que es lo que hoy de repente en este contexto uno más busca. Bueno, hablando un poquito del mercado de las cocheras, vamos a ver, ¿por qué las cocheras van a aumentar su valor en los próximos años? Qué raro que hoy algo aumente, ¿no? Bueno, las cocheras también van a aumentar. Les voy a dar 3 argumentos, ¿sí?, que son bastante interesantes, que tienen que ver con justamente por qué invertir en cocheras y por qué van a aumentar las cocheras. Primero es un gráfico que vengo mostrando hace un tiempito porque es muy interesante verlo. Año 2005 teníamos algo de 3.000 y pico de estacionamientos en Capital. Año 2006 cayó casi un 30%, 20 y pico por ciento. Pasamos a tener algo de 2.200 estacionamientos. Empezó el boom inmobiliario, el momento de construir edificios, torres, oficinas. Entonces, todos los estacionamientos, estaciones de servicio, etcétera, que había, se fueron tirando abajo para hacer edificios, torres, oficinas. Lo que pasó después es que nos quedamos sin tierra donde construir cocheras y estacionamientos. Entonces, en los 10, 15 años siguientes, lo que pasó, nos quedamos sin tierra, no hubo dónde hacer nuevas cocheras. La oferta de cocheras se quedó completamente quieta, mientras que la demanda creció muy fuertemente con el crecimiento del parque automotor. Tenemos hoy un parque automotor de prácticamente el doble de lo que teníamos en ese momento. Entonces, oferta y demanda claramente hacen lo suyo. Y esto es algo que marca tendencia de lo que va a pasar a futuro. No hay dónde seguir construyendo cocheras y autos van a seguir entrando. De a 1 millón al año, como fue hace un par de años, de a 800.000 o de a 500.000, pero van a seguir entrando autos y el parque automotor tiene una particularidad, que es que no es que entran y salen autos, sino que siempre entran y se suman autos al parque automotor. Y oferta-demanda claramente van a hacer lo suyo, ¿no? Tenemos acá un segundo argumento fuerte, que es la ley de estacionamiento medido. Esta ley que se viene hablando hace tiempo y que tiene una particularidad, que es que ya está todo listo para aplicarla. Hace años que vienen amagando que sí, que no, que hay medidas judiciales y demás. Hicieron una ley nueva, todas las medidas judiciales que había fueron todas levantadas. Tiene que ver con una cuestión política hoy del hecho de la aplicación, por eso estimo que se va a aplicar en enero, que es donde normalmente se aplican este tipo de medidas, pero es un hecho. Fíjense que es algo que ya está sucediendo en un montón de partidos y localidades, acá cerca, no estoy hablando en otros países, estoy hablando acá, si de repente van a otros partidos, localidades, ya tienen leyes de estacionamiento medidos municipales funcionando, con parquímetros parecidos de alguna manera a estos. Para que se den una idea de lo que estamos hablando que el 45% de las calles de la capital federal va a tener parquímetro. Sí, 1 de cada 2 calles va a tener parquímetro. Va a haber 4 tipos de zonas. La primera zona libre, donde no hay que pagar porque no hay parquímetro. La segunda zona común. Hoy un parquímetro cuesta 15 pesos la hora, no se sabe todavía cuánto van a costar acá cuando arranquen. Zona 3 y zona 4 son zonas de aumentos progresivos, en donde lo que va sucediendo ahí es que cada hora cuesta más cara que la hora anterior. Cada hora que va pasando te sale más caro dejar el auto, aproximadamente un 30% más cada hora. O sea, si arranca en 15, sería 15, 18, 21, 25, 30. Y a partir de la quinta hora empieza a mantener ese valor en todas las horas adicionales. En ese esquema, dejar un auto en la calle sale más caro que dejarlo en una cochera. Con lo cual, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar muchísimo la demanda de cocheras, porque nunca puede salir lo mismo, más caro dejar un auto en la calle que en una cochera, y si aumenta la demanda, claramente aumenta el precio. Entonces ahí tenemos otro fuerte argumento de por qué van a aumentar las cocheras, ¿sí? Tengan una idea de que, a ver, para que se den una idea, hoy tenemos 3 parques de acarreos en Capital. Ya se licitaron, esto no es que es algo que estamos viendo a ver si pasa o no, ya se hizo la licitación, vamos a tener 10 parques de acarreos, ¿sí?, en la Capital. Y se están triplicando la cantidad de grúas, que de hecho ya estuvieron con la gente practicando las maniobras y demás, o sea, es algo que viene ya inminente para
para aplicarse. Tercer punto, este es un punto nuevo. Lo anterior más o menos se venía comentando, pero esto es algo que es algo absolutamente nuevo y creo que es algo que va a ser muy fuerte, muy potente en lo que es el valor futuro de las cocheras, que es el cambio en el Código de Planeamiento Urbano. A ver, se viene hablando muchísimo de los cambios en el código. Si hay algún desarrollador acá en la sala, digo, siempre vienen charlando, a ver, construyo más, construyo menos, la plusvalía. Hay un montón de cosas para ver. Lo que de repente muy pocos vieron, y claramente yo estoy ahí para verlas porque es mi métier, es qué es lo que pasa con las cocheras. Hasta hace poco uno podía construir cocheras en la totalidad de la superficie del terreno. O sea, con el código anterior, si yo tenía un terreno de, no sé, 18 metros de frente por 70 metros de fondo, yo podía construir cocheras en los 70 metros de fondo. ¿Sí? Ahora, por una cuestión de evitar inundaciones y demás y ganar superficie absorbente, ¿sí? Que la realidad es que se puede ganar de 500 formas sin tener que hacer esto, pero bueno, es la manera en la que eligieron. Dijeron, no se van a poder hacer subsuelos detrás de la línea de basamento. La línea de basamento, estamos hablando, yo tengo un terreno de 70 metros de fondo, la línea de basamento está más o menos a los 33 metros. ¿Sí? Quiere decir, para simplificarlo, ¿no? Para que quede más simple. O sea, hasta el pulmón de manzana, para abajo, no voy a poder hacer cocheras. Lo que significa, para simplificarlo, si antes en un terreno me salían 100 cocheras, ahora ponele que me salen 60. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Si me salen 60 cocheras en vez de 100, la incidencia del terreno para las cocheras pasa a ser muchísimo más cara. Y si la incidencia del terreno para las cocheras pasa a ser muchísimo más cara, es un valor que claramente se va a trasladar a los precios futuros de las cocheras. Entonces, ahí tenemos un punto bastante fuerte para tener en cuenta. De hecho, cuando uno charla con los desarrolladores, hay muchos desarrolladores que dicen, Esteban, tengo dos decisiones. O directamente no hago un subsuelo más de cocheras y no hago más cocheras porque me salen pocas cocheras y el costo de excavar y hacer todo esto me es parecido a lo que voy a terminar vendiéndolos, no me sirve, para que me meto en todo este lío y atraso la obra, o paso a cobrar las cocheras mucho más caras. ¿Por qué motivo? Porque hay que cargarle toda la incidencia adicional del terreno a estas cocheras, más un detalle adicional, que es que si quiero hacer más cocheras tengo que ir más para abajo. Cuanto más para abajo voy, muchísimo más cara es la obra. Cada subsuelo que hago, hacer el segundo subsuelo es muchísimo más caro que hacer el primero. Hacer el tercero es muchísimo más caro que hacer el segundo. Entonces, si yo tengo que ir más abajo para hacer las cocheras, porque no puedo ir detrás de los 33 metros de fondo, el costo de construir esas cocheras va a ser muchísimo más caro. ¿Sí? Entonces, acá hay un argumento de, si de repente hoy ven una cochera que está a $25.000, la terminan viendo en $40.000 dentro de 4 o 5 años, van a saber por qué es. Y un detalle interesante, esto no es algo inmediato. ¿Por qué no es algo inmediato? Porque todavía se están empezando obras que salieron con los planos viejos, con los planos, o sea, que fueron aprobadas con el código anterior. Entonces, recién tal vez el año que viene, cuando se empiecen a hacer las obras que salieron con los planos nuevos, es donde vamos a empezar a ver esto. Ahora, ¿cuál es el momento para entrar en el negocio? ¿Cuando esto ya es un hecho y ya las cocheras valen $40.000? ¿O ahora donde de repente uno ya sabe lo que va a suceder, ya tiene el diario de mañana y tiene la opción de actuar en consecuencia? Bueno, un poquito eso es lo que veo yo en cuanto a esto. Hay 3 factores acá que claramente van a tirar muy para arriba el costo de las cocheras en los próximos 4 o 5 años. Vamos a hablar un poquito de las características, ahí está. Algunas características de las cocheras vamos a ir comentando. Por ejemplo, las cocheras tienen bajos costos de adquisición, son la puerta de ingreso a lo que es el mercado inmobiliario, es el ticket más bajo. De hecho, muchísima gente arranca con la cochera para llegar al departamento propio. Entonces, es una manera de buscar que no se le escape el valor del metro cuadrado. La demanda es pujante. Bueno, un poquito esto es lo que veníamos charlando antes. Siguen entrando autos, no hay donde estacionar. Claramente la demanda sigue creciendo. Hay muy poca vacancia. Esto también un poco lo van a ver en la calle. Cuando uno está en la calle y ve que da vuelta y no consigue estacionar, se da cuenta de todo esto. No hay mucha ciencia. La cochera es mucho más simple, no hay juicio de desalojo, es todo cemento, no hay nada para romper, tiene poco mantenimiento, es mucho más simple que la mayoría de los ladrillos. ¿Sí? Tiene una muy buena renta, mucho mejor que la renta de un departamento, a veces incluso que la renta de un local, y aún siendo que un local vale 20 veces o 10 veces lo que vale una cochera. Los contratos, y esto es algo interesante, cuando uno hace un contrato por un local, una oficina, un departamento, normalmente hace contrato a 2 años, 3 años, y tiene que cumplirlo, y a veces la inflación va mucho más que lo que uno puso en el contrato. Lo que tiene la cochera es que ajusta por inflación y por demanda.
se ajusta mensualmente la cochera, no tenés que hacer un contrato a 2 años o 3 años. ¿Y qué significa por inflación y por demanda? Que cuando todo aumenta, la cochera aumenta, y que cuantos más autos entran, la cochera también aumenta. Entonces es otro punto fuerte ahí que tienen las cocheras. Como la mayoría de los inmuebles tienen una apreciación en dólares, más una renta, o sea, es un doble negocio que tiene acá el ladrillo, es mucho más líquida que el resto de los inmuebles. Estamos hablando que una cochera en 2 o 3 meses se vende, no tenés que andar esperando un año y medio como en muchos otros inmuebles, a ver si tenés suerte o no. 86.000 nuevos parquímetros, es un poquito más o menos lo que veníamos hablando. Vamos a tener 45% de la ciudad con parquímetros. Fuerte incremento en las multas por mal estacionamiento, esto ya se está viendo, no sé si a alguno le tocó una multa recientemente o no, si le tocó lo va a ver. Están aumentando y van a aumentar bastante más lo que son las multas, y el cambio en el Código de Planeamiento Urbano, que es un poquito lo que les comentaba antes. Bueno, dicho esto, que más o menos les conté un poquito para que tengan un breve panorama del mercado, vamos a ver algunas opciones de inversión en cocheras y después al final les voy a tirar otros plus fuera de lo que es cocheras, que son negocios que armamos que son bastante interesantes. En cuanto a lo que es cocheras, tenemos la opción de estacionamientos completos. Es un negocio que es bastante interesante para inversores grandes. O sea, un estacionamiento estamos hablando a partir de $1,5 millones para arriba normalmente de dólares. Así que es más para grandes inversores. Es un negocio con una linda caja, una buena renta, y lo que permite también es de alguna manera ser dueño del propio negocio y elegir el rumbo que uno quiere tomar y cómo quiere manejar las cosas. Después también para inversiones tal vez más grandes, tenemos la posibilidad de inversores que de repente quieran entrar como inversores tierra, que es un tipo de inversión que suele ser bastante redituable. Uno ingresa así cuando uno entra de cero en un proyecto, y tal vez puede ingresar comprando una parte del parking o algo de eso. Tenemos la posibilidad de este tipo de inversiones desde $600.000. Hay negocios muy tentadores para hacer, entrando a valores que ni se los imaginan, y en donde se puede entrar para después de alguna manera salir con el negocio minorista, ¿no? Uno entra en ese valor y comprando cocheras a un valor que después, bueno, claramente se recupera con creces cuando se torna vendiendo a la gente que compra de 1 o 2 cocheras. Para los desarrolladores, acá hay algunos puntos interesantes a tener en cuenta. Si hay acá en la sala gente con terrenos, desarrolladores, constructoras y demás, hacemos que las cosas funcionen nosotros. O sea, desarrollamos ya casi 17 proyectos insertando parkings y demás abajo del proyecto. Es una de las formas que tenemos para fondear edificios, tenemos varias otras. Pero es una de las maneras. Tenemos gente que de repente puede ingresar comprando un parking entero, gente que puede ingresar, como les decía antes, con ticket de $600.000 y demás, o de repente armamos el negocio de pool de renta, como van a ver otros negocios que les vamos a contar ahora, donde la gente puede ingresar comprando de 1 a 2 cocheras. Además conseguimos constructoras, tenemos constructoras que trabajan con nosotros asociadas, en donde pueden tomar de repente lo que son los subsuelos a cambio de construir gran parte de lo que es el edificio. Hay distintas maneras que tenemos para fondear, así que si hay algún desarrollador después si quiere acérquese y las analizamos. Incluso armamos una red de proveedores de obra que nos ayudan a fondear gran parte de los desarrollos. Tenemos además más de 150 ubicaciones de cocheras distribuidas en toda la ciudad. Así que si alguien de repente busca una cochera a la vuelta de su casa, su oficina o lo que fuese, entra en nuestra web cocheras.com.ar, va a encontrar un surtido muy grande y con un flujo tipo zona prop de alguna manera, donde van a encontrar cocheras en todos lados, que son cocheras que la gente nos da para que trabajemos a la venta. Cocheras con pool de renta. Les voy a contar algunas características y después pasamos a ver algunas opciones de inversión. Normalmente las cocheras con pool de renta son cocheras que cada cochera tiene su título de propiedad, o sea, están invirtiendo no en una parte de algo, sino que tienen su propia escritura. En muchos proyectos una vez al año se puede elegir estar o no estar en el pool, no se está obligado. En otros, después les voy a comentar, ahí sí se entra para estar en el pool. Todos los proyectos que hacemos nosotros tienen sistemas automatizados, con barreras, tickets y demás. Esto genera muchos bajos costos, se hace que los costos sean más bajos y las cocheras sean más rentables. Y van a ver que siempre trabajamos ubicaciones premium. Traje acá 4 opciones, tenemos la verdad que más de 15 opciones. Después si quieren acérquense al stand y ven otras, pero acá yo traje 4 como para darles una muestra más o menos de algunas de las opciones de inversión que tenemos. Vamos a arrancar con
las cocheras de Ascuénaga y Santa Fe. Estamos hablando de que esto es un parking funcionando, ¿sí? Lo está manejando Aparcar, es un parking que está funcionando, pleno Barrio Norte, y el modelo de pool de renta, porque tenemos distintos modelos de pool de renta en este negocio, es un negocio en donde se garantiza una renta medida en horas de estacionamiento, ¿sí? Para que se den una idea, acá por ejemplo, acá hay cocheras desde $30.000, ¿sí? La cochera paga 47,46 horas de estacionamiento por la tarifa de la puerta, ¿sí? Esta es la manera en la que se maneja este pool de renta. O sea, hoy la tarifa está a 90 pesos, el inversor recibe todos los meses 4.272 pesos limpios de gastos. No paga expensas, no paga agua, no paga ABL, no paga nada el inversor, ¿sí? Acá lo paga todo el gerenciador, que en este caso es Aparcar. Acá la tarifa está desactualizada, hoy ya están cerca de actualizarla, en la zona se está cobrando 110 pesos. Cuando pase a valer 110 la tarifa, la renta aumenta a 5.221 pesos y así sucesivamente. Cada vez que va aumentando la tarifa, aumenta la renta del inversor. Un detalle interesante en cuanto a lo que es la apreciación y la renta futura acá es que, mira, lo voy a mostrar acá para que se vea mejor. Para que se den una idea, todo este estacionamiento que ven acá, que es el estacionamiento de la UBA, es un estacionamiento muy grande donde hay más de 300 autos que estacionan ahí todos los días, ¿sí? Que pagan ahí para estacionar. Acá está el estacionamiento. Y en este estacionamiento que yo les comentaba acá es donde va a construirse el futuro hospital de clínicas. Entonces, cuando tengamos ahí el nuevo hospital de clínicas, lo que vamos a tener es que va a haber 300 personas que hoy están pagando para estacionar que no van a tener dónde estacionar. Claramente va a aumentar la demanda y claramente va a aumentar la tarifa, porque hay gente que hoy está pagando para estacionar y va a tener que salir a buscar otro lugar donde estacionar. Y a futuro, cuando esté construido el hospital de clínicas, tener un garage por hora a media cuadra de un hospital, les aseguro que es un gran negocio. Así que es una opción bastante interesante. Segunda opción, para lo que es el pool de renta, tenemos acá un proyecto muy interesante que va a tener adentro un Hotel Hilton, va a estar Kansas, el restaurante, va a estar Dandy, el restaurante, Le Pan Quotidien, la cafetería, Negroni, Lupita, los restaurantes, Gimnasio Sport Club, la heladería Lucianos. Les voy a mostrar un poquito para que vean un poquito de qué se trata el proyecto. Estamos hablando de un proyecto premium, ¿sí? Va a tener arriba, esto que ven ahí arriba, son 5.500 metros cuadrados de oficinas, ¿sí? Debajo están los locales. Entonces es un proyecto bastante interesante. Justo el año pasado acá en este motel Hilton estuvo lanzando el proyecto y demás. Y acá claramente imagínense que todo ese negocio de locales comerciales como Kansas, Dandy, Hilton van a necesitar cocheras. Entonces armamos un negocio acá con las cocheras en donde hicimos lo mismo, hicimos una suerte de licitación, la terminó ganando Aparcar también, ¿sí? Para ser el operador de estacionamiento, en donde va a estar garantizando una renta medida en horas de estacionamiento, como les conté antes, más una parte variable en función de la ocupación del parking. Se estima que el parking va a estar ocupado 70.000 horas mensuales, ¿sí? Entonces lo que hicimos es, hasta la hora 40.000 está pagando la parte fija, que son esas 57 horas de estacionamiento. Y de ahí en adelante, además de pagar la parte fija, va a empezar a pagar una parte variable en función de la ocupación del garage. Lo que estimamos termina en casi un 6% anual de rentabilidad, que es una tasa bastante alta. Esto es el avance de la obra, para que vean, en diciembre de este año están entregando ya gran parte de lo que son los locales comerciales, diciembre del año que viene las cocheras y las oficinas, ¿sí? Y 4 meses después entregan al Hotel Hilton. Y acá un poquito lo que les contaba del proyecto. Bueno, va a tener los restaurantes, el hotel, las oficinas, el centro de convenciones, locales, banco, etcétera. Es un proyecto más que interesante. Acá tenemos cocheras desde $22.600, ¿sí? Y se pueden pagar 30% anticipo y el saldo o en pesos ajustado por el CAC en 18 cuotas o incluso en cuotas en dólares. Es una opción para inversión que es bastante interesante porque lo que yo veo acá es una apreciación muy fuerte. Creo que una vez que esté el Hotel Hilton, Kansas, Dandy funcionando, son cocheras que van a estar rondando cerca de los $29.000, $30.000. Así que veo una linda apreciación. Y además la renta que se está hablando acá es una renta bastante interesante. Es un poquito lo que les venía comentando. Más o menos un 2,9% de renta garantizada, un 3,1% que se estima de
de variable, o sea, es casi un 6%, y la apreciación, ¿no? Tenemos acá otro parking interesante para comentar. Esto es la Torre Lumière, que va a estar emplazada en Corrientes entre Bulnes y Salguero. No sé si conocen o no, las Torres Lumière son torres muy lindas, tienen dos proyectos muy lindos acá en Puerto Madero, una torre de 27 pisos en Palermo, tienen otra en Belgrano, en Punta del Este, siempre todos en lugares premium, son torres de mucha categoría. Debajo de esta torre y con un acceso aparte va a haber un parking por hora. Estamos hablando de un edificio, para hacer una idea, con una pileta semiolímpica de 25 metros de largo, una pileta climatizada separada y cubierta, ¿no? Con spa 5 estrellas y demás. Son siempre proyectos premium, ¿no? Y acá hay cocheras desde 1.370.000 pesos más o menos. Esto se puede pagar con 30% de anticipo y el saldo en 15 cuotas en pesos ajustables por el CAC. La obra está avanzada, en 9 meses más o menos se estima la entrega de la cochera. Ya la estructura de la torre se está terminando, así que es un lindo proyecto para entrar ya con esto avanzado. Para el que hoy de repente tiene miedo de entrar a algo que está bien en pozo, acá tiene algo ya bastante avanzado como para poder ingresar y con un ticket interesante. Además va a ser el único parking que hay sobre Avenida Corrientes ahí. A esa altura la verdad que es imposible estacionar. Se los digo con conocimiento de causa, ya tengo 3 multas en la zona. Así que se los digo con conocimiento de causa. Otra opción interesante para comentar son las cocheras del Hospital Italiano. Rawson entre Potosí y Díaz Vélez. Zona imposible de estacionar. Si alguien va y agarra el cronómetro va a ver que cada 3 segundos entra o sale un auto. Si es imposible estacionar en la zona. Y esto va a estar, para que se den una idea, todo esto que ven ahí en rosa es el Hospital Italiano, el numerito 2 es el Centro de la Mujer y el Niño, el numerito 1 la parte de traumatología, y acá 20 metros para adentro va a estar el parking. ¿Sí? Estamos hablando de un parking de prácticamente 300 cocheras que va a estar funcionando ahí, y esto ya se está entregando el mes que viene, prácticamente empiezan a entregar las cocheras. Un detalle interesante es que el hospital, en estas 2 manzanas, como les decía, es el hospital. En esto que está acá, lo que es la parte verde, es donde el hospital se va a ampliar. Va a ser un edificio nuevo, ¿sí? Que va a tener 240 camas de internación. Estamos hablando de algo muy grande. O sea, el hospital tiene 600 camas de internación hoy. Estamos hablando 40% más de las camas que tiene hoy. ¿Se entiende? Entonces, imagínense que sí hoy es imposible estacionar y todo esto va a pasar a ser la parte nueva. Estamos hablando de un proyecto que tiene casi 1 cuadra de ancho. ¿Sí? La nueva parte del hospital. Entonces, Potosí va a pasar a ser la nueva parte del hospital, Perón, que hoy es el principal acceso, va a pasar a ser la parte vieja, y acá se genera un gran negocio, ¿sí? Porque vamos a estar a 20 metros de lo que es el nuevo acceso del hospital con las nuevas 240 camas de internación. Hoy ya es imposible estacionar, imagínense eso a futuro. Acá quedan las últimas cocheras en planta baja, ¿sí? El precio es $27.000. Y se puede pagar también con un 40% de anticipo y el saldo en hasta 17 cuotas en pesos ajustables por el CAC. Algo bastante interesante, más teniendo en cuenta que la posesión ya se entrega. Acá vamos a hablar ahora un poquito de otro negocio que está dentro del mismo edificio, ¿sí? Que tiene que ver con alquileres temporarios, hospitalarios. ¿Por qué hospitalarios? Hospitalarios porque no es algo que apunta al turismo, sino que apunta a la gente hay gente que viene del interior y que tiene que lamentablemente estar internada tal vez en el hospital por largo tiempo, gente que viene con procesos que tal vez llevan 6 meses, 1 año, entonces tiene que venir e instalarse en Buenos Aires con la familia, es gente que viene con un montón de miedos, no quiere estar por nada del mundo a más de 1 cuadra del hospital, ¿sí? Y lo que hay en la zona, la verdad que esto es bastante precario, mucha de esta gente necesita de repente tal vez estar instalada y necesita en algún momento de su tratamiento estar en silla de ruedas o algo, y no hay nada preparado para esto. Entonces esto va a ser el único edificio que va a tener entre los amenities, el mejor amenity que le podemos poner, ascensor camillero. Fíjense, la gente que viene con todo este miedo lo que más busca es esto. Va a ser un edificio donde todas las puertas van a estar preparadas para silla de ruedas, va a tener ascensor camillero, una planta entera de amenities, porque la verdad que eso es importante también, hay gente que necesita dispersarse y demás, entonces necesita también una pileta, un gimnasio, algo lindo, ¿sí? Y un parking propio, que es algo que es fantástico porque en la zona no existe. El gran complejo que hay ahí, que tiene 160 habitaciones, que está sobre Perón,
tiene 20 cocheras, o sea, no puedo decir, che, esperame que veo dónde dejo el auto y vengo, ¿me entendés? Necesitas entrar con el auto, subir por el ascensor, con la persona que necesita. Entonces, va a ser un complejo que va a estar especial para esto. Acá tenemos departamentos desde más o menos $100.000 y para renta va a ser un gran negocio. Se alquila muy bien ahí el temporario, está entre 2.000 a 4.000 pesos diarios. 2.000 a 4.000 pesos diarios. Y un detalle interesante, lo que suele hacer con la gente que va a alquilar de repente por 6 meses, 8 meses, se le suele cobrar 20 de los 30 días mensuales. Igual estamos hablando de una renta muy grande. Si hablamos del piso de 2.000 pesos diarios por 20 días al mes, estamos hablando de 40.000 pesos mensuales de renta. Descontemos los gastos, ponele que quedan 30. Estamos hablando de un lindo alquiler para un buen ambiente. Bueno, y ahora voy a contar 2 negocios que para mí son bastante interesantes. Son 2 negocios nuevos que armamos. Ahí está. Son 2 negocios nuevos que armamos. Si se dan cuenta, básicamente lo que hacemos con las cocheras ya hace más de 10 años es una suerte de crowdfunding, ¿no? Porque básicamente lo que hacemos es agarramos y hacemos un crowdfunding de un estacionamiento. Permitimos a gente de repente que no tiene $2 millones la posibilidad de ingresar en ese negocio con un ticket más chico. Entonces dijimos, siendo que a mí personalmente lo que me gusta es armar negocios inmobiliarios rentables, porque la mayoría de los negocios inmobiliarios no tienen renta, estuve estudiando un poquito y encontré unos negocios que son bastante interesantes para mis inversores. Entre ellos donde junto con la gente de Gita armamos un negocio en donde permitimos a la gente ingresar al negocio de las oficinas corporativas. ¿Qué es una oficina corporativa? Una oficina corporativa, estamos hablando de pisos de 500 a 2.000 metros cuadrados, ¿sí? en edificios clase A, que son los que buscan las multinacionales o las empresas grandes. Y lo interesante es que estas empresas grandes o multinacionales pagan muy buenas tasas muy buenos alquileres y en dólares. ¿Se entiende? Entonces, hace rato yo lo vengo viendo y digo, che, qué lindo negocio. Lo que pasa es que para ingresar, claro, necesitas, no sé, $2 millones, $3 millones, que es lo que vale un piso corporativo. Entonces, lo que hicimos acá básicamente fue, agarramos un piso corporativo en un edificio en donde adentro están empresas como Mercado Libre, Telefónica, Sion, Avantrip, TMF, etcétera. Agarramos un piso corporativo y lo metimos adentro de un fideicomiso. Eso lo que nos permitió es dividirlo en cuotas parte. Entonces, si yo puedo dividir ese piso corporativo en cuotas parte, puedo hacer que mis inversores entren comprando partes de ese fideicomiso. Entonces, esto lo que me permite es hacer que mis inversores puedan ingresar desde $30.000 en el negocio de las oficinas corporativas. Estamos hablando de un negocio que deja un 8% de rentabilidad en dólares. Estamos hablando de una renta bien interesante. No estamos hablando de algo futuro, no es que se estima que esto va a dejar, el edificio está en construcción, no, estoy hablando de un edificio que ya existe, ¿sí? Hace 2 años está funcionando, con los contratos de alquileres vigentes, ¿sí? Y en donde los inquilinos están pagando estas rentas en dólares. Acá en este caso agarramos el piso que está alquilando la empresa Sion, la empresa de internet, que está pagando casi $13.700 mensuales de alquiler y que los está prácticamente sacando gratis. ¿Por qué digo gratis? Y este es uno de los motivos por el cual el piso tiene muy baja probabilidad de vacancia. Gratis porque esto está dentro de Parque Patricios. Y Parque Patricios es un polo tecnológico en donde las empresas TIC, ¿sí? Empresas de tecnología y demás, tienen grandes beneficios impositivos, entre ellos el de ingresos brutos, por ejemplo. Y el beneficio que tiene de ingresos brutos, en este caso Sion, es mucho mayor a lo que paga de alquiler. Entonces prácticamente el alquiler le sale gratis, estar acá alquilando le sale gratis. Entonces, por eso la probabilidad de vacancia en este tipo de edificios es muy baja, ¿sí? Por eso incluso tal vez en otras zonas la vacancia es del 7%, en Parque Patricios es de menos del 2%, ¿sí? Y esto lo hace un negocio bastante interesante. Además de que, sin contar que cuando una oficina se instala tiene que poner un montón de guita, si quiere irse tiene que poner un montón de guita para desinstalarse y un montón de guita para instalarse en otro lugar. Entonces, lo que genera un poquito esto es un negocio bastante sólido, ¿no? En donde tiene una renta de un 8% anual en dólares que se lo está garantizando una empresa grande simplemente por el contrato de alquiler que tienen. Detalle interesante, no menor, están ingresando a $3.015 el metro cuadrado. Estamos hablando de un valor muy bajo, ¿sí? Para que se den una idea, hay un edificio que está ahí muy cerquita, que está a 4 cuadras, 5 cuadras, no hay muchos valores de referencia en Parque Patricios sobre lo que son los valores de oficinas clase A.
de repente algún valor, porque la mayoría de las empresas de repente construyen sus propios edificios. O sea, si ven, por ejemplo, Accenture, OSDE, hay un montón de empresas que hicieron sus propios edificios muy grandes. Accenture hizo un edificio que ocupa prácticamente media manzana, OSDE también, otro edificio que ocupa también casi media manzana. Son edificios muy grandes, empresas como Huawei, Mercado Libre, Megatlon, Sion, etc. Hay un montón de empresas grandes que se mudaron a la zona. Y el último valor de referencia que les contaba que tenía era un valor de casi $4.200 el metro, que era en el edificio Tesla, en un piso de 1.000 metros cuadrados, estaba a $4.200.000. Por eso ingresar en $3.015 el metro cuadrado es una excelente opción en ese sentido, porque de alguna manera lo que permite es no solo tener una buena renta, sino además tener una buena apreciación. ¿Sí? Están entrando en un negocio en donde se entra y se sale con una buena apreciación. Y además en donde las barreras de entrada y salida, vamos a ver acá, las barreras de entrada y salida son bastante bajas. ¿Por qué lo digo esto? A ver, tenemos una diferencia jurídica. Acá, en vez de estar pagando costo de posesión, escritura cuando se entra, de nuevo costo de escritura cuando se sale, que es lo que pasa con la mayoría de los inmuebles, al ser un fideicomiso de alguna manera e ingresarse con una cesión de derechos y salirse con una cesión de derechos, se ahorran todos los gastos. Prácticamente no hay gastos de entrada y salida, son muy bajos. Entonces lo que permite esto es hacer un negocio inmobiliario en donde las barreras de entrada y salida son muy bajas y en donde esto permite una mayor rentabilidad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la posibilidad de ingresar al negocio con tickets chicos, que es algo que hasta ahora no existía. El edificio, para que se den una idea, estamos hablando de un edificio clase A, no es que estamos hablando de un edificio normal, sino que estamos hablando de un edificio en donde, por ejemplo, cuando se corta la luz, se restablece a los 24 segundos la luz en todo el edificio. Y no les hablo en los pasillos, en el ascensor y demás, le hablo en todo el edificio. O sea, hay 100 puestos de trabajo, 100 personas con la computadora trabajando, las 100 personas siguen trabajando como si nada pasase a los 24 segundos. Eso es carísimo. Entonces, para que tengan idea, están comprando en $3.015 el metro cuadrado, eso, un edificio clase A con empresas adentro como Mercado Libre, Telefónica, Bantrip, Sion, etc. Entonces, es una excelente posibilidad de inversión en ese sentido. Hay altas perspectivas de apreciación, o sea, es una zona, Parque Patricio es una zona que está teniendo mucho desarrollo y que va a crecer mucho. Para que se den una idea, hay muchas empresas que están, de repente, a ver, en Catalinas tal vez el valor del metro cuadrado está rondando los $30, $35 el metro cuadrado, el Libertador $30 el metro cuadrado. En Parque Patricio está pagando entre $20 y $25 el metro cuadrado. O sea que esto que nos parece a nosotros una renta espectacular, $13.700, son $21 el metro cuadrado. Es una renta baja para lo que es oficinas corporativas, ¿sí? Pero es una renta espectacular para cualquiera de nosotros cuando hablamos de un 8% anual en dólares y que de repente tal vez tiene algún departamento o algo que le está dejando menos del 2 antes de la devaluación. Hoy ni les quiero preguntar cuánto les está dejando un departamento. Entonces, son negocios bastante interesantes. Y lo que tiene la zona es que tiene bastantes perspectivas de crecimiento, incluso por los edificios gubernamentales que se están mudando en la zona y demás. Entonces, esto claramente va a traer una fuerte apreciación. O sea, el que está pagando hoy $3.015 el metro cuadrado es algo que yo creo que de acá a un tiempo tranquilamente va a poder venderlo en $4.000, $4.500. Y creo que la apreciación en ese sentido es muy alta, sin contar la renta que tuvo en todo este tiempo. ¿Cómo se paga la renta? Acá, Sion en este caso lo que hace todos los meses, agarra y transfiere la cantidad de pesos equivalentes al tipo de cambio vendedor de Banco Nación. O sea, si el tipo de cambio vendedor de Banco Nación está a 58 mangos, transforma los $13.700 a 58 pesos y los transfiere al fideicomiso. El fideicomiso agarra esa renta, paga los impuestos que tiene que pagar y distribuye la renta entre los propietarios. Esa renta que estamos hablando es del 7,93% neto, es lo que entra a la cuenta de ustedes limpio de gastos. ¿Se entiende? Por eso digo, estamos hablando de una renta bastante interesante. Vamos a explicitarlo un poquito más, porque tal vez yo a muchos les digo un 8% anual en dólares y tal vez dicen, no sé si es mucho, es poco, ¿no? La verdad no tengo idea cuánto me está dejando mi departamento, mi oficina, mi local o lo que fuese. 8% en dólares estamos hablando que para un ticket de $30.000, si el dólar vendedor de Banco Nación está a 60 pesos, estamos hablando de casi 12.000 pesos de renta neta. O sea, estamos hablando que tal vez lo que te deja un
Un 2 ambientes te lo está dejando un ticket de $30.000, para que tengan una idea de la renta, ¿no? Ni que hablar si de repente hablamos de una inversión de $100.000, estamos hablando de 40.000 pesos mensuales de renta. $300.000, vivo de renta, wow, yo pensé que iba a tener que esperar toda mi vida amasando capital para vivir de renta. Mira, con $300.000, si tengo una buena renta, si consigo un buen inquilino, si armo un buen negocio, esta es la diferencia entre invertir bien o invertir en lo que invierten todos, ¿me entendés? Entonces, si uno de repente puede ingresar a un negocio donde suelen entrar gente con capitales más grandes, se ve que de repente uno puede llegar a vivir de rentas antes de lo que esperaba de alguna manera. Igual, la verdad que ya no sé hoy si con 120.000 pesos, como está la inflación, hay que ver cuánto siguen estando las cosas o no, pero con la suba del dólar va ajustando todo esto. Bueno, les voy a contar un último negocio y vamos a pasar a preguntas. El negocio de las oficinas es un negocio que a la mayoría de mis clientes lo lanzamos hace más o menos 2 meses. En menos de 2 meses ya vendimos un poco más de medio piso. Es algo que es bastante interesante. Y hay muchos que de repente lo que plantean es, no, pero Esteban, yo soy más tradicional, yo a mí el fideicomiso, no sé, no me gusta, yo quiero la escritura, yo quiero el ladrillo, que yo lo toco, que es mío, que yo elijo, que hago. Entonces, por eso armamos, como les contaba, me gusta armar negocios rentables, armamos un negocio para ese tipo de público. Estamos hablando acá de un negocio de departamentos tipo Airbnb, ¿sí? Son departamentos, esto es un apart hotel en pleno Palermo Queen, ¿sí? Que tiene una muy buena renta. También le va hoy al apart hotel que incluso el operador aceptó garantizar una renta de un 6% anual. Después vamos a ver los números como hicimos con las oficinas para que los vean más claros, para que se den una idea de los detalles del negocio. Estamos hablando que hay departamentos desde $83.000 prácticamente. Es un ticket muy bajo, ¿sí? Para lo que es hoy un monoambiente con este nivel de renta. Esto está dentro de un apart hotel en donde se alquilan, hay 36 unidades que se están rentando hace 2 años. De nuevo, no es algo que se va a construir, que se estima que va a dejar una renta, no. Estamos hablando de algo que ya está dejando la renta y que esta renta va garantizada por contrato, ¿no? Son unidades funcionales independientes, con escritura propia, entonces están comprando y están teniendo la escritura a su nombre. Los departamentos vienen completamente equipados, ¿sí? Más o menos como se ve acá, vienen con la tele, con la cocina, con la heladerita, con la pava eléctrica, con todo lo que tiene que tener para rentarse bien, ¿sí? Está dejando un 6% neto limpio de gastos. La renta se paga mensualmente, ¿sí? O sea, todos los meses reciben la renta. Y el inversor no se ocupa de nada. No tengo que andar lidiando con el inquilino. No, se me rompió el cuerito del inodoro. Nada. El operador del apart hotel se ocupa de todo. O sea, se rompió algo, se robaron la tele, hay que arreglar lo que sea. Ustedes ni se enteran, directamente él lo hace y tiene de alguna manera un seguro de caución, que es lo que paga de alguna manera siempre la gente cuando se va a instalar. Tiene que pagar un depósito en garantía, entonces con ese depósito en garantía el operador calcula que ya se puede cubrir todo, por eso es que se los puede garantizar a ustedes por contrato. Detalle interesante, pueden elegir estar o no en el negocio, no es que están obligados a permanecer en el negocio. De repente quieren estar en el negocio o pueden querer no estar. Si quieren no estar, las expensas son muy bajas. Estamos hablando de que más o menos la expensa por unidad ronda los 6.000 pesos. Teniendo en cuenta que hay seguridad nocturna, no sé si uno tiene vigilador en su edificio, sale muy cara la seguridad nocturna, ¿sí? Seguridad nocturna, internet, cable, digo, ya solamente contando eso más o menos llegamos a ese monto, ¿sí? Así que las expensas solamente se pagan, ¿sí? En caso que alguien no quiera tener su unidad en la explotación. Y último punto, antes de cerrar la presentación, financiación a 12 meses. O sea, de repente si alguien quiere entrar en el negocio pero hoy no cuenta con la plata, puede entrar firmando un boleto de compra-venta con una parte, va pagando el resto en cuotas y va recibiendo la renta en proporción al capital que va integrando. Cuando terminó dentro de 12 meses de integrar el capital, le hacen la escritura y cobra el 100% de la renta. Última filmina, más o menos para que se den una idea de las rentas, un 6% para un departamento de $83.000 son 25.000 pesos mensuales hoy. ¿Sí? Como les decía, es la renta, ni siquiera la renta de un 3 ambientes prácticamente sería 25.000 pesos mensuales hoy. Para que más o menos se den una idea, hay 4 tipologías de departamentos, ¿sí? Dependen del metraje que tengan y esa es la renta que
que van garantizando. Estamos hablando de una opción bastante interesante. La ubicación, como les contaba, es en pleno Palermo Queen, ¿sí? Que es en donde están todos los outlets y demás, no sé si lo ubican, es un lugar lleno de locales, de marcas de ropa premium, bares, restaurantes y demás, así que es una zona en pleno crecimiento. Bueno, me están ya haciendo señas que hay que ir cortando. Veo si no hay tiempo para preguntas, lo que hago si quieren es salimos, vamos para el lado del stand y el que quiera acercarse, con muchísimo gusto los recibo para aclarar cualquier duda que puedan llegar a tener. Bueno, les agradezco mucho su presencia, gracias por haber venido.